La memoria de Imhotep presenta La risa del vampiro, de Robert Bloch. El destino nos juega extrañas bromas, ¿no es así? Hace 6 meses yo era un psiquiatra de fama, y en la práctica de mi profesión gozaba de un éxito más que moderado. Hoy soy un interno en un sanatorio para enfermos mentales. En mi especialidad como alienista y médico, había confiado muchas veces a mis pacientes a la misma institución en la que hoy me encuentro confinado. Y ahora, ironía de las ironías, soy su hermano en mi desgracia. Y no obstante, en realidad no estoy loco. Me enviaron aquí porque quise decir la verdad, y no era la clase de verdad que los hombres se atreven a revelar o a reconocer. Soy consciente de que mi papel en el asunto me llevó a sufrir una fuerte depresión nerviosa, pero no me afectó demasiado. Mi historia es cierta, lo juro, pero ellos no me creyeron. Naturalmente, no tenía pruebas suficientes para ofrecer. No he visto al profesor Chopin desde aquella noche repleta de acontecimientos del pasado agosto, y mis subsiguientes investigaciones fallaron al acreditar su pretensión a un puesto en Newberry College. Esto, no obstante, solo atestigua la validez de mi declaración, una declaración que me envió a este vergonzoso confinamiento, a una muerte en vida que aborrezco. Hay otra prueba concreta que podría dar si me atreviera, pero sería demasiado horrible. No debo conducirles al mismo lugar de aquel cementerio desconocido, indicarles el pasadizo que se abre bajo aquella tumba. Es mejor que sufra solo, que el mundo se ahorre el conocimiento que destruye la cordura. Con todo, es difícil para mí vivir así, y a la monotonía de mis días se añade el tormento sin fin de mis sueños nocturnos. Es por esto que he decidido escribir este relato. Quizás el desarrollo de mi historia servirá de algún modo a aliviar el difícil peso de mis recuerdos. El asunto empezó un día del pasado agosto en mi oficina de la ciudad. Aquella mañana había sido una aburrida espera y la larga y cálida tarde llegaba a su fin cuando la enfermera hizo entrar al primer paciente. Era un caballero que venía a verme por primera vez. Un hombre que se presentó como el profesor Alexander Chopin, de Newberry College. Hablaba de una forma sibilante, con un peculiar acento extranjero que me hizo presumir que no era natural de este país. Le invité a que se sentara y procuré estudiarlo rápidamente mientras aceptaba mi invitación. Era alto y delgado. El cabello comenzaba a blanquear, tirando a platino, aunque por su aspecto general aparentaba tener unos 40 años. Sus ojos verdes, vacilantes, se hundían bajo una pálida frente protuberante, bajo unas cejas largas y oscuras. La nariz era ancha, con sensuales ventanillas, pero sus labios eran delgados, un contraste físico que enseguida llamó mi atención. Las huesudas manos que descansaban sobre la mesa eran extraordinariamente pequeñas, con largos dedos rematados por uñas afiladas, y pensé que se dedicaba a trabajos de consulta y al estudio. Su postura flexible era como la de una pantera en reposo. Tenía la desenvoltura de un aventurero y los modales refinados. A la luz del sol pude observar su rostro, y vi que todo su semblante estaba cubierto con una red de finas arrugas. También noté la extraña palidez de su piel, que indicaba alguna afección dermatológica. Pero lo más extraño de él era su modo de vestir. La ropa, evidentemente nueva, era incongruente en 2 aspectos. Demasiado elegante para presentarse a aquella hora y además no parecía hecha para él. Su traje era curiosamente holgado, los pantalones grises a rayas le pendían, y la chaqueta parecía desplomarse sobre su cuerpo. Había barro seco en sus zapatos de cuero y no llevaba sombrero. Sin duda, era un tipo excéntrico, quizás un esquizofrénico, con tendencia a la hipocondría.
Me preparé para hacerle las preguntas de rutina, pero enseguida me interrumpió. Me dijo que era un hombre de negocios y que me iba a informar al instante de sus dificultades, sin necesidad de preliminares o presentaciones. Se acomodó en el sillón donde la luz del sol se diluía en sombras. Se aclaró la garganta y empezó. Dijo que estaba preocupado por ciertas cosas que había leído y oído. Le proporcionaban extraños sueños y a menudo le procuraban periodos de incontrolable melancolía. Esto interfería en su trabajo y por consiguiente no podía hacer nada, pues sus obsesiones estaban fundadas en la realidad. Finalmente, había decidido venir a verme para hacer un análisis de sus dificultades. Le pedí que me contara sus sueños e imaginaciones, esperando oír una de las usuales descripciones del dispéptico. Mi suposición, sin embargo, demostró ser funestamente incorrecta. El sueño más corriente sucedía en lo que llamaré el cementerio de la misericordia, por razones que pronto se sabrán. Este se hallaba en un antiguo lugar, grande y medio abandonado en la parte más vieja de la ciudad, que había sido próspero a últimos del pasado siglo. El lugar exacto de sus visiones nocturnas era dentro y en los alrededores de cierta bóveda recluida, situada en la parte más arcaica y derruida del cementerio. Y los incidentes del sueño siempre sucedían de noche, bajo una pálida y sepulcral luna. Fantásticas visiones parecían acariciar lúgubremente el paisaje nocturno, y habló vagamente de voces que oía a medias que le instaban a avanzar hasta que se encontraba en el paseo de grava que conducía a las puertas de la tumba. Por lo general, sus sueños empezaban de esta manera, en medio de un sueño tranquilo. De pronto, se hallaba caminando por la noche por un sendero bordeado de árboles y entraba en esta tumba desatando las cadenas enmohecidas que cerraban sus puertas. Una vez dentro, no hallaba dificultad en conducir sus pasos por la oscuridad, sino que con misteriosa familiaridad se dirigía directamente a cierto nicho que estaba entre los ataúdes. Entonces se arrodillaba y apretaba un pequeño y escondido resorte o palanca entre las desmenuzadas piedras del suelo. Un pivote mostrándole una pequeña entrada que conducía a una caverna que se hallaba empotrada abajo. Al llegar aquí, habló del húmedo salitre que emanaba de este pasadizo y de los peculiares olores nauseabundos que salían de la profunda oscuridad. No obstante, en sus sueños no se sentía repelido, sino que entraba rápidamente en la misma y después descendía por una serie de interminables y largas escaleras cortadas en la piedra y en la tierra, y bruscamente se encontraba en el fondo. Luego empezaba otro largo viaje a través de laberintos y bóvedas sepulcrales. Sucesivamente vagaba por cavas y criptas, túneles y horadados fosos abismales, todos envueltos en la negrura de la noche inmemoriable. Al llegar aquí, se detuvo en su narración, y su voz se redujo a un estridente y excitado susurro. El horror venía siempre después. Se encontraba en una sucesión de cámaras oscuramente iluminadas, y mientras permanecía encubierto en las sombras veía cosas. Estos eran los moradores de la cueva de abajo, los lívidos engendros que hacían presa en la muerte. Este era su botín. Habitaban en cavernas oscuras construidas con huesos humanos y adoraban los dioses primitivos ante altares en forma de cráneo. Había galerías que conducían a las tumbas y fosos aún más hondos en donde estaban al acecho de sus presas vivas. Estos eran los espantosos seres nocturnos que contemplaba en sus sueños. Eran los vampiros. Debió haber visto la expresión de mi cara, pero no titubeó. Su voz, mientras continuaba, se hacía más tensa. No tenía intención de describir esos monstruos, excepto para decir que era horroroso contemplarlos. Era fácil para él reconocerlos a causa de ciertos actos significativos que siempre ejecutaban. Era la visión de estos actos, más que otra cosa, lo que le horrorizaba. Hay cosas que no deben siquiera insinuarse a mentes sanas, y entre ellas se encontraban las que le perseguían por las noches. En sus visiones, esos seres no se le acercaban y parecían no preocuparse de su presencia. Continuaban entregándose a horrendos festines en las cámaras sepulcrales o a unirse en orgías sin nombre. Pero de esto no diría más. Sus viajes nocturnos siempre acababan con el tránsito de una vasta procesión de estas monstruosidades por una caverna aún más profunda, en un viaje que venía desde el borde superior.
Una visión rápida y estremecedora de los reinos inferiores le recordaban al infierno de Dante, y gritaba en sus sueños mientras veía la procesión demoníaca desde el borde. Había perdido pie precipitándose dentro del enjambre sepulcral que había abajo. Aquí su sueño terminaba afortunadamente y se despertaba bañado en sudor frío. Noche tras noche, las visiones se sucedían, pero esto no era lo peor de sus preocupaciones. Su auténtica obsesión, su verdadero pavor, consistía en el conocimiento de que estas visiones eran ciertas. Al llegar aquí le interrumpí con impaciencia, pero él insistió en proseguir. No había visitado el cementerio desde sus primeros sueños y no había encontrado la misma bóveda que reconocía a través de sus visiones. ¿Y qué había de los libros? Le habían enviado para que iniciara una extensa investigación entre los libros particulares de la biblioteca de un colega antropólogo. Seguramente yo, como hombre instruido, debía admitir las veladas y sutiles verdades reveladas de modo tan furtivo en tales libros como Los misterios del gusano de Ludwig Prin o el grotesco Ritos negros del místico Lübeck Eraz, el sacerdote del escondido Bast. Recientemente había emprendido algunos estudios en el loco y legendario Necronomicon de Abdul al-Zaret. No pudo impugnar el misterio que se halla detrás de todas esas cosas, como el censurado e infame Fábula de Nyarlathotep o la leyenda de Elder Saboth. Aquí irrumpió en un divagador discurso sobre los oscuros secretos míticos, con frecuencia alusiones a las antiguas creencias, como el labuloso Leng, o el oscuro Enken y el diablo encantado Nis. También habló de las blasfemias de la luna de Yugurath y la secreta parábola de Ebiagonae, el sin rostro. Era evidente que estos desvaríos eran la llave que abría sus dificultades, y con este argumento conseguí calmarle lo suficiente para explicárselo. Sus lecturas e investigaciones le habían producido este ataque, y añadí que no debía someter su cerebro a estas meditaciones, y que estas cosas son peligrosas para las mentes normales. Había leído y oído lo suficiente para saber que tales ideas no estaban concebidas para que los hombres las buscaran o comprendieran. Además, no debía tomarse demasiado en serio estos pensamientos, pues después de todo, estas leyendas eran únicamente alegóricas. No existen vampiros ni demonios mitológicos. Debía verse que estos sueños podían ser interpretados simbólicamente. Cuando terminé, se sentó en silencio durante un momento. Dio un suspiro y luego habló con mucha cautela. Para mí era muy fácil decirlo, pero él pensaba diferente. ¿No había reconocido el lugar de sus sueños? Intervine con una observación sobre la influencia del subconsciente, pero él, sin hacer caso de mi aseveración, continuó. Luego me informó con una voz que vibraba con una excitación histérica. Me contaría lo peor. Aún no me había contado todo lo que sabía y lo que le había ocurrido cuando descubrió la bóveda de su sueño en el cementerio. No se había detenido al ver corroborar sus visiones. Hacía algunas noches había llegado aún más lejos. Entró en la necrópolis y encontró el nicho en la pared. Descendió las escaleras y sorprendió el resto. ¿Cómo se las arregló para regresar? Nunca lo supo, pero en todas estas excursiones, que habían sido 3, él había siempre regresado y por lo visto se había ido a dormir y a la mañana siguiente siempre estaba en la cama. «Era cierto», me dijo. «Había visto esos seres». Ahora debía ayudarle enseguida, antes de que cometiera algún acto irreflexivo. Le calmé con dificultad mientras procuraba encontrar un método de tratamiento lógico y eficiente. Se hallaba casi al borde de la locura. De nada serviría persuadirle o intentar convencerle de que había soñado todos aquellos incidentes, de que su sistema nervioso le había llevado a alucinaciones afines. No podía esperar que él se diera cuenta en su estado presente que los libros responsables de su enfermedad habían sido escritos por mentes desordenadas y con el propósito de producir locos delirios. Era evidente que el único camino abierto era alegrarle y luego demostrarle concretamente el completo engaño de sus creencias. Por lo tanto, en respuesta a sus reiterados ruegos, cerramos un trato. Él se comprometía a conducirme al lugar donde pretendía que ocurrían sus sueños y viajes, y después demostrarme la verdad de lo que había manifestado. En resumidas cuentas, quedamos que a las 10 de la noche del día siguiente nos encontraríamos en el cementerio. Su satisfacción fue tan grande al saber que estaba dispuesto a acompañarle que casi era patético el verlo.
y me sonrió como un chiquillo cariñoso a quien le han regalado un nuevo juguete. Le prescribí un sedante suave para que lo tomara aquella noche. Arreglé los menores detalles de nuestra futura cita y nos despedimos hasta la noche siguiente. Su partida me dejó en un estado de gran excitación. Por fin veía un caso digno de estudio, un profesor inteligente, un colega bien educado, sujeto a grotescas pesadillas como un niño de 3 años. En el acto decidí escribir una monografía sobre los procedimientos que debía seguir. Estaba seguro de que después de la noche siguiente podría demostrar de una manera concluyente la falsedad de sus aberraciones y efectuar una cura inmediata. La noche la pasé en un frenesí de investigaciones y meditaciones calculadas, y la mañana siguiente en una rápida lectura de la edición expurgada del Conde d'Arlet-Culs de Gules. El anochecer me encontró dispuesto para la tarea. A las 10, provisto de altas botas, una chaqueta de lana gruesa y un casco de minero con una lámpara en el extremo, me hallaba de pie en la entrada del cementerio. Estaba dispuesto a recibir al profesor Alexandre Chopin. Debo confesar que sentía una extraña inquietud y un espantoso terror nocturno. No sentía ningún placer en seguir aquella desagradable tarea. De pronto, me hallé ansioso esperando la llegada de mi paciente, aunque solo fuera para tener una compañía. Por fin llegó, vestido como el día anterior y al parecer de mejor humor. Juntos escalamos la baja muralla que rodeaba la necrópolis. Luego me condujo a través de un jardín de grava iluminado por la luna y dentro de las sombras que se deslizaban de un silencioso bosquecillo en el corazón del cementerio. Aquí, las piedras de las tumbas parecían mirar de soslayo burlonamente en medio de la oscuridad, y los rayos de la luna no penetraban hasta ese lugar. Un terror atávico me estremeció involuntariamente, mientras mi mente insistía, desatada en su locura, en escuchar el tráfago de los gusanos. No me preocupé en dejar que mis pensamientos descansaran sobre las sepulturas o la diabólica densidad de las sombras que las circundaban. Sentí un consuelo cuando Chopin, imperturbable, me condujo al fin por una larga avenida cubierta de árboles hasta los prohibidos portales de la tumba que pretendía haber profanado. No voy a entrar en detalles sobre lo que siguió, ni les contaré cómo desatamos las cadenas que cerraban la tumba, ni a describir el espantoso interior del mausoleo. Es suficiente para mí declarar que la promesa de Chopin fue ampliamente cumplida, pues encontró el nicho a la luz de nuestros cascos de minero. Encontró el nicho y apretó el botón secreto, hasta que se nos mostró el túnel que había abajo. Me quedé horrorizado ante aquella inesperada revelación, y una ráfaga de temor hirió mis sentimientos manteniéndolos en un estado de tensión sobrenatural. Debía de haber estado mirando dentro de aquel negro orificio durante varios minutos. Ninguno de nosotros dos decíamos nada. Por primera vez vacilé. Ya no tenía duda respecto a la validez de las declaraciones del profesor. Me las había demostrado más allá de toda duda. No obstante, esto no significaba que estuviera completamente cuerdo. Esto no lo curaba de su obsesión. Me di cuenta con repulsión que mi trabajo estaba muy lejos de haber llegado a su fin, de que debíamos descender hasta aquellas profundidades y dejar arregladas de una vez para siempre todas aquellas preguntas todavía sin respuesta. No estaba preparado para creer en aquellas jerigonzas incoherentes de Chopin sobre imaginarios vampiros. La mera existencia de un pasaje hacia una tumba no conducía necesariamente a demostrar sus otras pretensiones. Quizás si fuera con él hasta el fondo del foso, su mente podría al fin descansar respecto a su singular sospecha. Pero aunque me horrorizaba reconocer la posibilidad, ¿por qué suponer que había realmente una malvada y retorcida verdad en su relato y que abajo algo nos acechaba, esperándonos? ¿Alguna banda de refugiados? ¿Fugitivos que acaso huían de la ley? ¿Quién podía residir en aquel foso? Quizás accidentalmente habían encontrado aquel lugar escondido. En este caso, ¿qué pasaría luego? Aún así, algo me dijo que debíamos continuar y comprobar con nuestros ojos. A este impulso interior, Chopin añadió sus ruegos. «Déjeme que le muestre la verdad, y ya no dudará más». Después de esto creería, y solo con la creencia podría ayudarle. Me rogaba que continuara, pero si me negaba tendría que pedir a la policía que hiciera una investigación del lugar. Fue esto último lo que me decidió.
No podía permitir que mi nombre se viera envuelto en un escándalo. Si el hombre estaba loco, ya sabría cuidar de mí. Si no lo estaba, bueno, pronto lo íbamos a ver. Por consiguiente, le di mi consentimiento, aunque de mala gana, para continuar, y luego me puse a su lado para que me enseñara el camino. La entrada parecía la boca de un monstruo mitológico. Bajamos por una escalera en declive en forma de serpentina hasta el pasaje de piedra húmeda que estaba socavado en la roca sólida. El túnel era caliente y húmedo, y en el aire flotaba el olor de vida putrefacta. Era como un viaje por el más fantástico reino de la pesadilla. Un viaje que conducía a los secretos desconocidos bajo los cadáveres enterrados. Aquí todo era secreto excepto para los gusanos, y mientras continuábamos, empecé a desear que siguieran así. Estaba en realidad presa del más espantoso pánico, aunque Chopin parecía extrañamente tranquilo. Varios factores contribuían a mi creciente inquietud. No me gustaban las furtivas ratas que roían incesantemente desde innumerables agujeros diminutos que se alineaban en la segunda espiral del pasaje. Un enjambre de ellas invadió la escalera, blandas, gruesas y abotargadas. Empecé a comprender la causa de aquella hinchazón y las probables fuentes de su alimentación. Luego, también me di cuenta de que Chopin parecía saber el camino perfectamente. ¿Y si fuera cierto que él había estado aquí antes? Entonces, ¿qué pasaba con el resto de su historia? Al mirar hacia abajo recibí todavía otra sorpresa. En las escaleras no había polvo. Parecía como si las hubieran estado usando constantemente. Durante un momento, mi mente rehusó comprender la importancia de este descubrimiento, pero cuando al fin estalló claramente en mi cerebro, me sentí de pronto lleno de asombro. No me atrevía a mirar otra vez, no fuera que mi imaginación evocara la probable imagen de lo que podía subir de abajo y ascender por aquella escalera. Rápidamente, encubriendo mi terror pueril, me apresuré a seguir a mi silencioso guía, cuya vela lanzaba extrañas sombras sobre los agujeros de la pared. Me daba cuenta de lo nervioso que me ponía todo aquel asunto, y en vano traté de razonar conmigo mismo, ahuyentando los temores para concentrarme en algún objeto definido. Mientras proseguíamos no había nada tranquilizador a nuestro alrededor. Las paredes resquebrajadas del túnel parecían vacías y espantosas a la luz de la antorcha. Sentí de pronto que este antiguo sendero no había sido construido para nada normal o parecido a la normalidad, y no temí que mis pensamientos incidieran en las últimas revelaciones que podrían encontrarse más adelante. Durante un buen rato nos deslizamos en el más absoluto silencio. Abajo, abajo, abajo. Nuestro camino cada vez se estrechaba más hacia una oscuridad más profunda y húmeda. Luego, la escalera terminó bruscamente en una cueva. Había una luz azulada, fosforescente, como ultravioleta, y me pregunté cuál sería su origen. Me mostró una extensión abierta, pequeña y de superficie lisa, de donde colgaban hileras de colosales estalactitas y varios pilares de gran anchura. Al fondo, en la densa oscuridad, había unas aberturas que daban a otras excavaciones que conducían a perspectivas sin fin de una noche olvidada. Un aire de horror heló mi corazón. Parecía que habíamos profanado con nuestra intrusión algunos misterios que hubiera sido mejor no ver. Empecé a temblar, pero Chopin me agarró fuertemente y hundió sus finos dedos en mis hombros mientras me aconsejaba que guardara silencio. Hablaba con voz bisbiseante, mientras caminábamos juntos, uno al lado del otro, en aquella oscura y sombría caverna bajo tierra. Murmuraba aterradoramente lo que nos acechaba en la oscuridad. Quería demostrar ahora que sus palabras eran ciertas. Debía esperar aquí mientras él se adelantaba en las tinieblas. Al regresar, me traería las pruebas. Al decir esto, di unos pasos rápidos hacia adelante, desapareciendo casi inmediatamente en una de las excavaciones que nos precedían. Me dejó tan de repente que no tuve ni tiempo de decirle que me oponía a su propuesta. Me senté en la oscuridad y esperé, sin atrever a preguntarme qué era lo que esperaba. ¿Volvería a Chopin? ¿Era todo un monstruoso engaño? ¿Estaba Chopin loco o todo era cierto? En ese caso, ¿qué podría sucederle en aquel laberinto del fondo? ¿Y qué me pasaría a mí? Había sido un loco en venir. Todo el asunto era una locura. Quizás aquellos libros no eran tan absurdos como pensaba. La tierra puede abrigar los secretos más horribles en su pecho sin piedad. La luz arrojaba sombras sobre las paredes de estalactitas y se estrechaba
alrededor del oscuro círculo luminescente que procuraba mi pequeña antorcha. No me gustaban esas sombras. Eran retorcidas, enfermizas, desconcertantemente profundas. El silencio era aún más potente. Parecía insinuar cosas sin nombre que aún debían venir. Se burlaba de manera intolerable de mi creciente miedo y soledad. Los minutos se arrastraban como larvas y nada rompía aquella mortal quietud. Entonces llegó el grito, un grito rápido que iba en aumento, de inenarrable locura. Brotó sobre el aire sepultado y sentí que mi alma se partía, pues sabía muy bien lo que aquel grito significaba. Ahora sabía, ahora, cuando era demasiado tarde, que las palabras de Chopin eran ciertas, pero no me atreví a detenerme a reflexionar, pues enseguida oí unas suaves pisadas que llegaban de lo más profundo de las tinieblas. El crujiente escarbar de frenéticos movimientos. Me volví y subí corriendo la escalera subterránea con la velocidad que da la más profunda desesperación. No necesitaba mirar atrás. Mis horrorizados oídos captaron claramente la cadencia de unos pies que no corrían. No oía nada más que el clamor de esos pies o zarpas hasta que mi aliento raspaba en mis oídos cuando daba la vuelta a la primera espiral de aquellas interminables escaleras. Me tambaleé hacia arriba, jadeando, ahogándome, una verificación en mi alma que consumía cualquier pensamiento, excepto el del miedo mortal y la risa de horror. ¡Pobre Chopin! Me parecía que los ruidos se acercaban cada vez más. Luego brotó un ronco aullido en las escaleras directamente debajo de mí. Un bestial aullido que me dejó extenuado con sus tonos infrahumanos, acompañado de una risa nauseabunda y espantosa. Estaban llegando. Seguí corriendo, al rítmico trueno de los pasos de abajo. No me atreví a mirar hacia atrás, pero sabía que se estaban acercando al hueco de la escalera. Los cabellos se erizaron en mi nuca mientras aceleraba el tramo de escalera sin fin que se retorcía como una serpiente en la tierra. Me afanaba con dificultad y chillé con todas mis fuerzas, pero los horrorosos aullidos me pisaban los talones. Arriba, 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 más cerca, más cerca, más cerca, mientras mi cuerpo ardía de angustia y espanto. Por fin se terminaron las escaleras y yo trepaba locamente por la estrecha abertura mientras los monstruos corrían por la oscuridad a pocos pasos de mí. Llegué cuando la luz de mi casco se apagaba. Luego atasqué la piedra en su sitio, lleno aún de los rostros de los primeros horrores que se adelantaban. Pero al hacerlo, la moribunda luz llameó por un segundo y pude ver al primero de mis perseguidores al resplandor de la luz. Luego se apagó. Cerré de golpe el portal y pude llegar tambaleándome al mundo de los mortales. Nunca olvidaré aquella noche. Por más que quisiera borrar aquellos espantosos recuerdos, nunca más encontraré el sueño que tanto ansiaba. No me atrevo ni a matarme por temor a que me entierren en lugar de ser quemado, aunque la muerte sería bien recibida por lo que he llegado a ser. Nunca lo olvidaré, pues ahora conozco toda la verdad del asunto. Pero hay un recuerdo por el que daría incluso mi alma para conseguir borrarlo para siempre de mi cerebro. Aquel momento loco cuando vi a los monstruos a la luz de la antorcha, la risa, los babeantes horrores de abajo. Pues el primero y principal de todos fue la risa del malvado monstruo conocido por los hombres como el profesor Chopin. Si te gustan los relatos de la memoria de Imhotep, no dudes en compartirlo con tus amigos y si no lo estás ya, en suscribirte a nuestro podcast. Muchas gracias por todo vuestro apoyo, pues eso ayuda a este podcast para continuar adelante y ofreceros más y mejor contenido día a día. Id en paz y gracias por formar parte de La Memoria de Imhotep.